Podemos alabar al Señor. Amén. Estamos en momentos cuando podemos decir, Señor, gracias porque puedo adorarte. Gracias porque puedo alabar. Amén. Gracias porque en medio de tantas situaciones difíciles y adversas, tu presencia no falla. Amén. Amén. El hombre y la mujer pueden fallar. ¿O no? Amén. ¿Podemos fallar? Yo creo que sí. Aleluya. Pero yo sé que Cristo nunca falla. Oh, gracias. El Señor no falla. Amén. Amén. Aleluya. Y en esta noche yo quisiera que podamos compartir la palabra del Señor, mirando un poco la vida de Jesús en la manifestación del Espíritu de Dios, en la manifestación de Jesús como persona. Y quiero que miremos en el libro de San Juan, capítulo 4. Allí tenemos una historia muy conocida, cuando Jesús se encuentra junto al pozo de Jacob. Allí, cuando Jesús se quiso revelar, se quiso mostrar a una persona. Y yo digo, Señor, tú te quisiste revelar y te quisiste mostrar a nuestra persona, a nuestras vidas. Y no como una persona común, sino como una persona que nos hace ir reconociendo a Jesús paso a paso, día por día. Como cristianos hemos un día alcanzado a entender y a conocer y a pedir a Jesús que Él nos salvara. Tal vez alguno diría, yo le pedí al Señor que el Señor me sanara. Vinimos por eso, muchas veces, ¿no? Vinimos por salvación, vinimos por sanidad, y la mayoría de las personas hemos llegado al Señor de distintas maneras. Pero qué bueno es poder sentir que Jesús se va revelando, se va mostrando tal cual es a nuestra vida. Amén. Solo pensaba hoy, para conocer a una persona, y a veces decimos yo lo conozco, y de visita, pero para conocer a una persona, y yo diría, póngale 24 horas juntos, a ver cómo es esa persona. Una semana, un mes, y me va a decir que lo que yo conocía de esa persona era el lado opuesto. Ahora estoy conociendo otro tipo de persona. Y a veces en la vida cristiana, muchas veces conocimos solamente una parte de Jesús, en la parte tal vez diríamos muy litúrgico, muy por fuera, muy por arriba, muy, tal vez decir, muy religioso. Y más allá, Jesús no es una religión, Jesús es una persona. Y Él vino para que nosotros lo conozcamos a Él. Y Él dijo a los discípulos, Padre, cuando ora el Padre, dice, Padre, yo le he dado a conocer a los discípulos quién era Jesús. ¿Y quién es Jesús para mí? ¿Cuántas veces digo, Señor, qué es Jesús para mí? ¿Es solamente el que me saca de apuros? ¿Es solamente aquel que, bueno, la historia y el cuento, tal vez diríamos el cuento que me hicieron, que Jesús murió en la cruz y nada más, y lo tengo como una religión? Pero Jesús no es aquellas solas cosas que hicimos. Jesús nació en el pesebre, un niñito Jesús, y todo lo que conocemos. Pero Jesús quería revelarse a esta persona, y Él se quiere revelar a nosotros. Yo quiero que leamos juntos. Vamos a leer
capítulo 4, ese párrafo completo vamos a leer. Y dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahí parecía que como que una historia, ¿no? Lo que pasaba entre los fariseos, los saduceos y todos aquellos que comenzaron a hablar, a ver, Jesús está haciendo más que Juan. Juan vino para hacer un trabajo y el trabajo era preparar el camino para que Jesús viniera. Y aquí los fariseos estaban pendientes, no solamente porque ellos querían conocer a Jesús en su persona, era porque querían destruir a Jesús. Y dice, continúa en la segunda parte o en la parte del capítulo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Era necesario pasar por Samaria. Samaria era como si fuera una ciudad de rebeldes, una ciudad mezclada. Y a veces digo, Señor, es necesario que tú tengas que pasar por mi vida, por mis rebeliones, por mis mezclas, por mis necesidades. Y en medio de mis necesidades y de mis problemas, yo creo que estoy bien. ¿No le ha pasado? En medio de mis equivocaciones, yo estoy perfecto. Y no es tanto como que estoy perfecto. Hay que ir profundizando. Dice Jesús, era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y allí dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta era mediodía, más o menos las 12 del día. Cansado, y él dice, se sentó junto al pozo que estaba allí. Y en eso que él estaba allí, vino una mujer que estaba para hacer su tarea de buscar agua. Y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Una persona cansada, una persona que tenía necesidad de beber agua, y le dice, dame de beber. Pero esta mujer, dice, estaba allí, desde el verso 8 dice, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había ciertos cruces, cierto odio entre judíos y samaritanos. Y ella dice, judíos y samaritanos no se tratan. ¿Cómo tú siendo judío? O sea, había como un distanciamiento que no podía relacionarse un judío con un samaritano. Y como diciéndole despectivamente, tú eres judío, uno del grupo que está de aquel lado, no está de nuestro lado. Pero cuando Jesús escuchó eso, ¿usted piensa que Jesús se puso mal? No. Quizás nosotros nos pondríamos mal.
si una persona lo dice de una manera despectiva, como que mi necesidad no va a ser suplida por esa persona. Pero dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Que soy samaritana, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y Jesús le respondió y dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí le estaba diciendo Jesús, si tú conocieras el regalo de Dios para tu vida, si nosotros pudiéramos entender lo que Dios tiene para nosotros, entonces somos nosotros los necesitados. Alguien, tiempo atrás, años atrás, dice yo, y cuando comentaba su situación, decía, yo pensé que yo venía a dar una mano, a ayudarlo a la iglesia, cuando la necesitada era yo. Y a veces estamos en esa situación. Quiero ayudar, pero soy yo el que necesito. Esta mujer dice, yo soy samaritana, yo tengo la posta, yo tengo la razón, tú estás en mi territorio y acá quien manda es el que está en el territorio. Pero Jesús le dice, si tú supieras el regalo de Dios que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Parece que tenían toda una trayectoria, una historia, el pozo. ¿Sabe que Jesús puede usar un pozo? El Señor puede usar una zarza seca. El Señor puede usar, mire, cualquier cosa para llamarnos la atención. A Moisés lo llamó por medio de la zarza y a otro por otras cosas. Y a esta mujer lo llama por el pozo, por el agua. Y la mujer tenía necesidad interior, como lo tenemos nosotros. Tenemos una necesidad interna que solamente nos puede llenar Jesús. Amén. El que puede darnos el agua de vida. Nosotros podemos tantear y tomar, y a veces tomamos agua de cualquier pozo. Aguas turbias, aguas sucias, que no edifican, que llevan solamente al desastre en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida de todo tipo. Y pensamos que, bueno, me dijo fulano que allá, y allá vamos. Hace unos días atrás hablaba con alguien y dice, se fue a tal lugar, y menos mal que fue a tal y tal santuario, porque vino peor. Y no fue a Jesús. Si hubiera ido a Jesús, saldría con sus problemas resueltos. Si nosotros corremos a Jesús, Jesús nos soluciona los problemas. Es más sencillo. Podemos viajar hasta la punta del mundo. Pero así como vamos, volvemos con los mismos problemas si no buscamos a Jesús. Aquí, esta mujer, cuando escucha estas palabras que Jesús le dice, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. La mujer, ella dijo, Señor, cambió su tono de ser despectivo, decir son judíos. Ahora ya le llamó Señor. ¿Cómo? Siempre digo que hoy por hoy nosotros decimos Señor a cualquiera que pase por la calle. Le llamamos un Señor.
Pero antiguamente se decía Señor solamente a aquellas personas que tenían autoridad, aquellas personas que tenían un cargo. Y aquí ella dice, ya de judío pasó a ser Señor. Y le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Usted cree que Jesús tendría necesidades de pedirle a la mujer agua? Si él podía sacarlo. Y la mujer dice, el pozo es hondo, Señor. ¿Y cómo tú me vas a dar agua viva? Y ella se metió a Jacob. ¿Acaso eres mayor que Jacob? ¿Acaso eres más importante que el patriarca? Que el padre de las 12 tribus, el padre de Israel, el padre de la nación. ¿Cómo? ¿Tú piensas que eres mayor? Y le dice la mujer, Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Claro, porque es algo que si yo hoy bebí agua, mañana voy a querer beber agua. Si hoy comí, mañana quiero comer otra vez. Porque mi cuerpo pide. ¿Y mi alma qué pide? Está desesperado por alcanzar aquella agua viva que viene del cielo. Y Jesús le dice, cualquiera que va a volver a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que Dios nos da, lo que Jesús nos da, es eterno. Eso es eterno, no es que yo tengo que mañana, sí, yo mañana voy a adorar al Señor, si el Señor me da vida, pero yo tengo la salvación de mi alma, tengo la salvación de mi espíritu. Aquello que antes era para mí, que era una lejanía, la presencia de Dios, hoy la tengo conmigo. Hoy soy llamado, como decíamos el otro día, soy llamado hijo de Dios. Tengo esa posibilidad. Como decíamos, soy adoptado por Cristo, por medio de la sangre de Jesús. Entonces, esta mujer cuando ve toda esa situación, se empezó a encontrar en su vida interior a ser descubierta de que no era, por eso digo, a veces hay que estar en un lugar para decir yo conozco. Y esta mujer, como diciendo, la señora fulana de tal vino a buscar agua. Y la conocimos por la señora que vino a buscar agua. Pero en la conversación, muchas veces ahí se sabe lo que hay. Muchas veces decimos, ¿cómo estás? Bien, bien. Y hacemos una sonrisa y todo. Pero cuando comenzamos a hablar un poquito, a ahondar en la conversación, allí sale que tengo este problema, que tengo el otro. Pero no era que estaba tan bien. Ese bien para simular. Pero esta mujer, cuando ve todas esas cosas, dice, Señor, dame. Ya comenzó a pedirle ella a Jesús. Y le dice, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella se dio cuenta de qué Jesús estaba hablando, que estaba hablando a su alma y a su espíritu, que no estaba solamente hablando a la carne, porque le dijo, cualquiera que bebe esta agua va a tener sed, pero el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Y bien hizo esta mujer en decir, Señor, otra vez vuelve a decirle, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve
llama a tu marido y ven acá. Ahora, ¿qué tenía que ver una cosa con otra? El agua con el marido. El Señor sabe todos nuestros puntos, los fuertes, los flacos, los débiles, los conoce. Ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Ella le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. ¿Sabe qué? Lo dio vuelta como una media. Lo dio vuelta. Y dice, ¿cómo es que esta persona sabe mi vida? Si es un judío, si es una persona que no vive en la ciudad, que nunca lo hemos visto por acá, ¿y cómo sabe que yo he tenido 5 maridos y que ahora tengo otro marido y tampoco es mío? Son todos prestados. Pero allí Jesús, cuando le dice, bien has dicho con verdad, era la verdad. Y ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. De ser un judío común, corriente, tal vez, como dije, despectivo, pasó a ser Señor. Y ahora de Señor pasó a ser profeta. Él se iba revelando, se iba mostrando. Es lo que Jesús quiere mostrarse a nosotros. Cada día quiere mostrarse un poco más, un poquito más, para entrar a tener esa agua viva en nosotros. Y le dice, nuestros padres adoraron. Y allí como que la mujer quiso ser la predicadora de Jesús. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, sabía que la adoración era en Jerusalén. Pero nuestros padres adoraron aquí en este monte. Y aquí tenemos que adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación, ahí le dice, ¿viene de quién? De los judíos. Pero ¿cómo? Y si usted habla en el mundo y dice, es judío, y lo miran a un judío como, es un judío, con un desprecio. Pero sin embargo, nuestra salvación, ¿de dónde viene? De los judíos. La salvación del mundo entero viene de Jesús. Jesús fue un judío. Entonces dice, la salvación viene de los judíos. Pero Jesús le da una palabra, le dice, mas la hora viene. Y ahora es. La hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí ya Jesús le fue mostrando, se fue manifestando más aún. Fue mostrándole que no era solamente ese fue, como diríamos, el punto de inicio para entablar una conversación, para poder expresar todo el plan de salvación que Dios tenía. A veces Dios usa puntos estratégicos de nosotros. Como dije, mayormente venimos por una enfermedad. Nos toca un poco el cuerpo.
Y en la desesperación, y vamos a correr. O nos toca esto, o nos toca lo otro, de diferentes maneras, para que podamos conocer, para poder tener el agua viva, para que se nos aclare los pensamientos, que están tan cargados y tan turbados por tantas cosas, por tantas voces, aturdidos, porque vivimos aturdidos por las cosas que dice fulano, el otro dice otra cosa, y si uno escucha, mire, hay 1000 voces. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar a los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan que le adoren. Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la mujer le dice, sé que ha de venir. Mire, tenía conocimiento, pero estaba viviendo una vida equivocada. Muchas veces muchas personas tienen conocimiento, algunas destellos de conocimiento por ahí, saben que Jesús fue el que nació en un pesebre, saben que Jesús es el que murió en una cruz, porque se festeja el nacimiento de Jesús, la Navidad, se festeja la Pascua, pero más de ahí no pasa. Y la gente gira en eso y se da vueltas sobre esas cosas, pero cuando comienza a llegar al espíritu hay que ir un poco más profundo, hay que entrar un poco más, hay que conocer un poco más, y el que conoce más de Jesús, más cerca del Señor va a estar. Entonces, cuando dice, yo sé, dice ella, que va a venir el Mesías, llamado el Cristo, mire, sabía que iba a ser ungido de Dios y que iba a venir. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ahí la respuesta que es, Jesús dice, yo soy el que habla contigo. ¡Qué sorpresa! ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo Moisés, para que yo le diga. Y él le dijo, yo soy. Yo soy. Es mi nombre. Jesús le dice, yo soy. Es el mismo que habló en la zarza con Moisés, ahora que estaba hablando con la mujer. Nada más que estaba encarnado en un cuerpo humano, llamado Jesús. El que habla contigo, y Él quiere hablar con nosotros todos los días. Y Él habla con nosotros todos los días. Ahí está en nosotros saber oír, saber captar, como decimos nosotros, la onda. Saber captar el espíritu de Jesús, con que Él me llamó con un propósito, para que yo le adore en espíritu y en verdad. Y la mujer estaba allí tan impresionada, porque no solamente le habló y se le reveló Jesús, y después cambia un poquito la historia, porque en eso llegaron los discípulos que fueron a la ciudad a comprar. Y dice, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Y la pregunta
que nos haríamos nosotros también. Jesús dijo, yo tengo una comida de comer que vosotros no sabéis. Y claro, alguien, ya entre ellos empezó a correr el rumor, alguien le trajo de comer. ¿Qué le habrán traído de comer? ¿O qué le están preparando para comer? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida, hacer la voluntad de Dios. Pero el estómago está pidiendo. Sí, pero el alma también está pidiendo, está sediento. Y está pidiendo, y esta mujer está sedienta, y necesita saber, necesita tener a Cristo, necesita tener la presencia de Dios en su vida. Nosotros tenemos necesidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dar de comer. Jesús dijo, dadle vosotros de comer. Cuando los discípulos dijeron, Señor, es una multitud muy grande, despide a la multitud para que se vayan y que busquen por algún lugar algo para comer. Jesús le dijo, denle ustedes de comer. ¿Qué? Nosotros, si no tenemos nada más que 2 panes y 5 panes y 2 peces, ¿cómo vamos a dar de comer a toda esta multitud si no alcanza ni para mí? Diría uno. Con el hambre que se da en el desierto, cuando no hay nada, Jesús le dijo, dadle vosotros de comer. Era la voluntad del Señor. Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabe lo que va a hacer con nosotros. Sabe lo que va a hacer con tu familia. Sabe lo que va a hacer con tu vida. Sabe lo que los planes y los propósitos de Dios están. Pero Él está usando cosas. ¿Qué es lo que Dios está usando? Yo digo, Señor, por favor, usa cosas que no me duelen tanto. Porque usa cosas que nos duelen. Esta mujer dijo, ella tenía sed espiritual. Y fue por ese lado. Jesús conocía. ¿Qué lado el Señor va a entrar en mí? ¿O qué lado el Señor va a entrar en ti? Para llamar nuestra atención y para que vayamos justo a la voluntad de Dios. Es decir, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, la cual es el propósito de Dios. Y le dice Jesús, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mire, ¿sabe que hay cosas? Y yo siempre me quedo admirado de las palabras que usaba Jesús y el entendimiento que tenía la gente de la zona. Le hablaba como en parábolas y ellos entendían. Ustedes dicen que la siega, ¿qué tiene que ver la siega con lo que está pasando? Pero ellos entendieron que él estaba hablando espiritual, de algo espiritual. Los campos están blancos, la gente está con necesidad de comer, la gente tiene necesidad de beber espiritual. Algo sólido, algo limpio, algo nutritivo para el espíritu. Pero nosotros somos los que no entendemos muchas veces. Y aquí le dice, aunque parece que falta mucho, Jesús le dijo, miren, levante sus ojos. Levanten sus ojos y vean que los campos están blancos. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Por eso que a veces decimos, si miramos a la palabra del Señor, si lo miramos fríamente, y no entendemos lo que quiere decir. Pero miremoslos de la parte espiritual. Porque le dice, el que recibe
El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Cómo? Si el fruto que yo voy a comer no es para vida eterna. Si yo lo miro del lado humano, yo voy a comer de lo que se junta del campo y eso no es eterno. Pasó y ya está. Pero dice, para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Mire, es verdad, porque muchas veces en los campos viene uno y siembra, y debe ser el mismo que recoge. También viene otro con otras maquinarias, y comienza a cosechar. Mira la cosecha que hicimos. Y el otro diría, no hubieran cosechado si yo no sembré. Nosotros entramos en las labores del Señor para cegar, para juntar, para esparcir la palabra del Señor y otros puedan conocer al Señor. Entonces, Jesús se va revelando, se va mostrando paso a paso. Yo digo, Señor, gracias porque tú te revelas paso a paso. Porque si me das de repente toda una revelación, puede ser que me haga mal. Pues Dios quiere hacernos entrar en sus labores y, como dice aquí, que entramos en las labores del Señor. Y después el verso 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad crecieron por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Y yo quedé pensando un poquito, si la mujer, ella dejó, dice, dejando su cántaro, ella podía haber ido a la ciudad con su cántaro, pero ella dejó el cántaro ahí. ¿Qué quería decir eso? Que iba a volver. Hay cosas que muchas veces Jesús, y ella no lo dejó ahí a cualquiera a la deriva, dejó a de Jesús. Jesús sabe y es responsable de nuestros problemas. Él es responsable de lo que nos pasa. Esta mujer estaba necesitada y ella dejó su cántaro. Podía haber llevado su cántaro y dijo, bueno, ¿qué? No vuelvo más. Pero ella, sin embargo, se fue a la ciudad. Comenzó a hablar a la gente de Jesús. Y luego volvió ella y un montón de gente. Ya no vino sola. Trajo una multitud tras sí para que escuchara. Dice que los hombres de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Nosotros hemos creído en Jesús, ¿por qué? ¿Porque hemos hablado con Jesús? ¿O por qué? Porque alguien nos habló de Jesús. Y hemos creído, como dice Pedro, sin haberle visto. Porque el apóstol Pedro dice, creíste sin haberle visto. Solamente creer, sin ver. Nosotros, como siempre decimos el dicho, hay que ver. Y en Cristo es diferente. Hay que creer para ver. Yo tengo que creer para ver. Tengo que creer en la palabra de Jesús para tener una vida eterna. Yo estoy creyendo que yo soy salvo. Y cada uno de nosotros debemos tener esa certeza. Que yo soy salvo. No por mis obras, sino por creer. Amén. Porque creemos en Jesús. Y dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días.
y tiene una necesidad de escuchar la palabra de Jesús. Tenía una necesidad, un anhelo de escuchar la verdad. Que no aquellos palabreros, porque muchas veces se levantan palabreros, o no hay palabreros en este tiempo. Uno que hace una cosa, el otro que hace otra cosa. Miren, nosotros tenemos a Jesús que hace todo. Amén. Ya estaban en el tiempo de los atenienses, que tenían dioses por todos lados, Dios para esto, Dios para el otro, Dios para... Todos eran dioses. Pero nosotros tenemos un Dios, un Señor, un Salvador. Todo uno solo para todo. Y Señor de todo. Entonces, esto dice, creyeron en Él. Dice, creyeron mucho más por la palabra, creyeron mucho más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, o sea, por tu testimonio. ¿Por qué? Porque experimentamos a Cristo en nuestras vidas. Está bien, yo conozco tu testimonio y eso me atrajo a Cristo, pero ahora no solamente porque tengo a Cristo, porque escuché, ya no creo más por lo que me dijiste, yo creo porque ahora lo experimento. Y el experimentar a Cristo es diferente. Yo puedo tener muchas buenas referencias, muchos buenos testimonios, pero si yo no tengo la experiencia en mi vida, es como que no pasa nada. Pero qué bueno es saber, ellos dijeron, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, hemos escuchado, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos pudieron reconocer. ¿Por qué? Porque Jesús fue revelado a sus corazones. Y eso es lo que nosotros necesitamos todos los días, que el Señor se revele. Mire, todos los días yo necesito, Señor, y le pido a Dios, Dios, ¿qué es lo que tienes para mí hoy? Muéstrame, revélate, ¿qué es lo que yo necesito? Y diré algunos, pero, ¿qué va a necesitar? Todo. Todo. Porque cuando reconocemos, Jesús dijo una palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Si yo reconozco que yo tengo hambre y sed, y quizás algunos dicen, pero yo no tengo nada. Bueno, ¿acaso Dios nos pidió algo? Dios no nos pide nada. Pide que creamos todo lo que nos pide. Cuando Dios llamó a Moisés dijo, yo no tengo nada. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, con esa vara. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué tienes? Dijo Gedeón. Yo soy el más pobre, soy el más, mi familia es pobre, y como no tengo dinero, ¿qué diríamos nosotros? ¿No diríamos como Gedeón? No puedo. Negativo todo el tiempo. No, y no. ¿Pero acaso era Gedeón el que tenía que hacer las cosas? Era Dios el que iba a hacer. Tenía que disponer su corazón para la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Señor, yo quiero disponer mi corazón para tu voluntad. Yo quiero disponer mi corazón para dejar que tu presencia se revele todos los días. Que se muestre, que se vea en mí el reflejo de Cristo. Y eso va a hacer que mi vida pueda alumbrar a otros. Y otros puedan llegar a Cristo.
y puedan ver también y decir, como le dijeron a la samaritana, ya no es por lo que me dijo fulano, mengano, es porque yo estoy experimentando. Amén. Vamos a estar de pie. Y vamos a orar. Y vamos a decir al Señor, yo quiero experimentar como experimentó la samaritana. Quiero experimentar como experimentaron otros. Hoy también quiero experimentar la revelación de tu persona en mi vida. Que esa persona de Cristo se refleje en mí. Claro que hay luchas, claro que hay dificultades, pero como dije, Él sabe nuestro punto, dónde tocarnos para hacernos saltar y hacernos entrar al reino de Dios. Amén. Señor, en esta noche te pedimos a ti, Señor, que tu presencia se haga real en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda revelarse en nosotros y poder, Señor, conocer cada día de tu voluntad, de lo que tú quieres, de lo que tú quieres hacer en mi corazón y en el corazón de mis hermanos. Tú conoces, Señor, cada mente y cada corazón. Muchas veces nos encerramos en nuestras cosas y pensamos que nosotros sabemos tanto. Pero, Señor, cada vez que tú nos hablas, te va manifestando y va, Señor, convenciendo y va, Señor, convirtiendo nuestra vida a ti. Nuestros corazones, Señor, se entregan a ti. En esta noche, Señor, entregamos nuestro espíritu, alma y cuerpo, todas nuestras emociones, y llénalo tú, Señor, para que podamos, Señor, de esta manera ser adoradores de verdad, en espíritu, en verdad, no solamente ser religiosos, pero, Señor, que volvamos con ese espíritu de búsqueda, de necesidad, reconociendo nuestra necesidad, porque tú eres mayor que nuestra necesidad. Tú eres mucho más grande que lo que nosotros podemos tener. Podemos decir y ocultar muchas cosas, pero a ti no podemos ocultar nada, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque esta noche, Señor, tú te revelarás una vez más a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque esta palabra nos anima a decir, como dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, para que no ande por el mundo buscando sin sentido, pero quiero buscar donde tengo que buscar, en espíritu y en verdad. Gracias, Jesús.